utilizo varios, hasta que después cuando me doy cuenta de que lo estoy utilizando, le pregunto al alumno si se fijaron en mi muletilla. Estoy estrenando muletilla. Lo hacemos, es el miedo al vacío, el miedo a dejar espacio, el miedo a dejar tiempos, pero no es lo propio. No es lo propio, así es. Bueno, pues vamos a ir a una pausa, amigos y amigas. En esta tarde queremos recordarles, antes de presentarles pues a nuestros patrocinadores, que este libro tan especial es dedicado a ustedes. Ahí está en pantalla, de esta escritora, que también ahí la tienen en pantalla, el nombre del libro. O sea, como nos decía el licenciado Medina, ya está pasando a la pantalla gigante, ya está en filmación, ya está en el cine, así que si usted se lo puede llevar, no deje de marcar el 2235-3660 o mandar un mensajito al 9230 formulando su pregunta al licenciado Medina, para que usted pueda tener este hermoso libro en su poder a través de un sorteo que se va a hacer cuando se finalice la sección. Queremos invitar, y ese es hermoso. Bueno, estábamos platicando con el licenciado Medina, mire que ni siquiera estábamos tan embebidos en la plática precisamente sobre el premio Alfaguara, que nos estaba platicando él estábamos platicando del dinero y de la utilización del dinero, pero en relación al ser, no al hacer, sino que al ser. Y ahí es donde muchas veces los seres humanos nos equivocamos y empezamos, licenciado Medina, a hacer, pero sin detenernos, sin parar. Sí. Y el ser lo dejamos por un lado. Y después nos damos cuenta al final del día que nuestra vida está vacía. Así es, como dice el aforismo usual, nos gastamos la salud por hacer dinero y luego nos gastamos el dinero en conseguir salud. Y tal vez ya es tarde. Y es tarde. Bueno, tenemos llamada telefónica. Qué bueno, amigos y amigas, gracias por comunicarse. Mónica, desde San Pedro Sula, ¿cuál es su pregunta para el licenciado Juan Antonio Medina? Mónica, buenas tardes. Mi pregunta es, sí, si es correcto un modismo que usan los periodistas de decir tarde-noche o tarde-mañana, mañana-tarde o tarde-noche. No, es absolutamente absurdo. Es incluso redundante. Es como decir el día de anoche. El día de anoche, no, anoche se acabó. O el día de ayer, o el día antes de ayer, anteayer. Entonces son descuidos en los cuales, lo hemos dicho siempre, no puede incurrir un comunicador social. Debe tener mucho cuidado, porque los comunicadores sociales son modelos lingüísticos y la gente tiende a hablar como lo hablan ellos. Por eso es que debe tenerse mucho cuidado, sobre todo en la radio y en la televisión. ¿La mañana comienza? La mañana comienza después de las 12. Después de las 12, incluso hay lo que llamamos la madrugada. ¿La madrugada? Que es un término, un lapso indeterminado, sí, pero es antes de que amanezca, antes de que la luz del día esté. Claro. Perdón, antes de que aparezca el sol. Aparezca el sol es la madrugada. Y de ahí sería la mañana. La mañana, ya el momento que aparece el sol, es la mañana hasta el mediodía. Hasta el mediodía. ¿Y del mediodía hacia abajo, hasta qué hora? Depende del asunto, porque por ejemplo para los españoles la tarde son las 8 o 9 de la noche, pero es por el uso horario y porque con el cambio de las estaciones en esas latitudes o anochece mucho más tarde o anochece mucho más temprano. Así es. Eso ocurre en todo país que tiene las 4 estaciones. Así es. Y yo lo preguntaba precisamente, le atiendo en este momento, Marisa, gracias por comunicarse desde la Lima Cortés, pero le preguntaba eso al licenciado para darle respuesta a la persona que nos llamó anteriormente y para que vea cómo está definitivamente dividido el tiempo, de esa manera que lo acaba de explicar el licenciado Medina. Buenas tardes, gracias por comunicarse, Marisa. ¿Cuál es su consulta? Hola, buenas tardes. Que quería preguntar, hace poco realizaron una encuesta en donde decía muy importante, poco importante o nada importante. Para mí la palabra importante ya tiene su concepto, ¿verdad? Y hay otra en donde escuché que decían abran los oídos. Entonces para mí el oído es un sensor. Sí. Entonces no sé si está bien la expresión. Sí.
Gracias, Marisa. Gracias. A usted. En el primer caso, lo importante pues, por sí tiene su significación, pero son comparativos. El muy importante es un comparativo relativo frente a un superlativo como importantísimo. Pero el otro, no recuerdo cuál fue que mencionó. Menos importante menos importante, poco importante. Son siempre relativos. Parecen frases inapropiadas. Y en el último caso... Perdón, ¿cuál fue la última? Marisa ya colgó, ¿verdad? Se me escapó a mí también. Ya lo voy a recordar. Bueno, pero sí. En algún momento, si alguien lo recuerda ya en dirección, por favor, no lo dice. Pero sí era, bueno, importantísimo. Sí, muy importante, poco importante, nada importante o importantísimo. Son admisibles como comparativos, como relativos. Y la otra, disculpe Marisa, no estábamos pendientes por lo visto, pero si nos acordamos o nos vuelve a llamar, se lo agradeceríamos en el alma. Buenas tardes, Donaldo, gracias por estar con nosotros. Desde San Pedro Sula, ¿cuál es su consulta para el licenciado Medina? La consulta que estoy haciendo es que Renato por la mañana dice concienciación. Sí. ¿Sí? Y creo que la palabra es concientización. Quería que me aclarara el señor ahí. Claro que sí, con mucho gusto. En este momento le aclara el licenciado Medina. Bonita tarde. Sí, lo habíamos dicho al principio del programa. El término oculto y esmerado es concientización, y porque se trata de concientizar, pero el uso ha hecho imperar la otra forma, que es la forma más común, lo de concienciar y de ahí concienciación. Está en el diccionario panhispánico de dudas como admisible en ambos casos, pero con énfasis, enfatizando en cuanto a que concientización, como lo dice el televidente, concientizar es lo más culto, esmerado, más educado. Pues. Pero concienciar también no es admisible, no es un error. Bueno, continuamos, llámenos al 2235-3660 o envíen mensajitos al 9230. Comenzamos con otras preguntas que ustedes también han formulado, que van a aparecer ahí en pantalla. Otra llamada telefónica que, bueno, nos encanta definitivamente. A mí también. Sí. Buenas tardes, Linda, desde Danlí, en el departamento del Paraíso. Gracias por comunicarse con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Le quería hacer una pregunta. Si él puede recomendar una forma para que uno aprenda a hablar y deje de hablar así como muletilla. Como muletilla. Bien. Bueno, en primer lugar, lo importante es que hablen. En segundo lugar, es importante la lectura, porque la lectura ensancha el vocabulario, el léxico, que es el que está en el diccionario. Pero el habla, sobre todo la oralidad, se llega a dominar con la práctica. El problema es que la escuela cae al niño, lo silencia, y pretende que el niño escriba y lea lo que no puede hablar. Y esto es un contrasentido, es contra natura. De manera pues que yo le recomendaría, en primer lugar, un buen diccionario por si tiene usted una duda. Sí. En segundo lugar, hablar, decir. Si poco a poco, si realmente le interesa el arte de hablar, va a ir adquiriendo la experiencia. Y si alguien le corrige, que acepte la corrección. Que acepte la corrección, sí, eso más bien es un favor que hay que agradecer. Nos nutre. Así es. Muy buenas tardes, gracias por comunicarse con nosotros, Ana de Copán. ¿Cuál es su consulta para el licenciado Medina? Se cortó, qué lástima. Pero bueno, continúen llamando, vamos a ver estas preguntas que ustedes mismos han formulado al licenciado Medina, que aparecen en pantalla en este momento, para que ustedes se den cuenta de otras llamadas. ¿Es el o la hexagonal? ¿Es él o la hexagonal, masculino o femenino? Bueno, la verdad es que hexagonal es un adjetivo y no un sustantivo. De manera pues que cuando hablamos de que Honduras está en la hexagonal, deberíamos decir que Honduras está en la justa hexagonal, en el torneo hexagonal, y no sustantivar el adjetivo, porque esto es impropio. O sea, sobre todo los comentaristas deportivos deben decir que estamos ya en la liga hexagonal, o en el torneo hexagonal, o en la competencia hexagonal, pero no utilizarlo como sustantivo, porque no lo es un adjetivo. Un adjetivo. Bien, muy buenas tardes, gracias por comunicarse con nosotros, Ramón, desde Choluteca. Mire que nos han hablado de todas partes de la República. ¿Cuál es su consulta para el licenciado Medina?
Ramón, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Un gusto saludarles. Igualmente. La consulta era para el doctor Medina. Gracias por la ilustración del diccionario panhispánico de duda. Y a veces pienso que es como que lo malo nos está ganando a lo bueno cuando revisé el diccionario panhispánico de duda. Claro, yo no soy quien para cuestionar a la Academia de Lenguas de mi país, ni mucho menos a la Academia Española. Pero a veces, como decía el licenciado Medina, en los titulares periodísticos, más que todo en nuestra ciudad, aparecen muchos errores. Sí. Ahí en el titular. Y yo he tenido la inquietud, pues, y más que todo la preocupación, porque es un programa visto por los niños, y los niños copian, como decía el licenciado Medina. Sí. Los periodistas son modelos de habla y de escritura. Entonces, ¿cómo hacer nosotros para ayudarle a nuestro gremio, por ejemplo, periodístico, y a la vez ayudar a nuestros niños? El programa que ustedes están dando es muy instructivo, por lo menos para mí, que tengo cuidado como padre de familia con mis hijos en ortografía, en la pronunciación y en todo lo que es gramática. Yo les agradezco, muy bonito programa, los felicito. Buenas tardes. Buenas tardes, al contrario, gracias a usted. Mire qué hermoso, un papá dedicado a sus hijos. Claro, eso no es muy común. Sí, no es común. Lo felicito. Sí, y bueno, aquí le voy a dar una prueba. Esto es de un titular que apareció hace muy poco en uno de los diarios de la capital, que habla de un infernal tráfico. Se refieren al congestionamiento vehicular. Así es. Tráfico siempre implica un acto doloso, un acto ilícito. Por eso se habla del tráfico de drogas, del narcotráfico, no de narcotránsito ni el tránsito de drogas. Tránsito es un desplazamiento. Ahí debió haberse cuidado el redactor en decir un infernal tránsito reinó por horas en las salidas del Distrito Central. No se preocupó de irse a un diccionario. Lo otro, para don Ramón, es que yo tampoco estoy muy de acuerdo en cuanto a que el uso imponga formas que uno se resiste a aceptar. Pero la lengua, lo he dicho siempre, es de quien la usa, no de quien la legisla. Y a pesar de que somos 22 academias de la lengua, poco a poco, si no se trata de un arcaísmo, el uso de términos como ese aberrante aperturar va a terminar imponiéndose en el argot bancario. Entonces abrir, sí. Y siguen utilizando aperturar y aperturar y a cada rato. Vamos a la pausa, vamos a invitarles a los amigos y las amigas para que sigan llamando. Nos encanta que llamen al 2235-3660, también manden los mensajitos al 9230 que también están participando. Recuerden que tenemos este libro tan maravilloso, y para la persona que decía cómo ampliar su vocabulario, el licenciado Medina se lo decía precisamente, y por eso él todos los jueves trae un libro para regalar, porque la mejor manera de ampliar el vocabulario es leyendo. Y ahí aprendemos cantidad de palabras. Si no sabemos qué significa, acudamos inmediatamente al diccionario y ahí nos dice la definición, qué es lo que significa esa palabra. También queremos invitarles a los amigos y las amigas para que manden. Bueno, amigos, tuvimos una llamada desde Copán cuando estábamos en los comerciales. Le da la respuesta el licenciado Medina en este momento a la persona que se comunicó con nosotros, pero también viene la palabra abuso, que ya lo preguntaron y el licenciado Medina les dijo, yo se lo voy a investigar y después se lo digo. Después de la respuesta al amigo que nos llamó de Copán, él le va a responder acerca de la palabra abuso. Sí, en cuanto a lo de la V o V... ¿Lo interrumpo, licenciado? No, sí. Muy buenas tardes, claro. Gracias por estar con nosotros, Fernando, desde Gracias en el departamento del Empira. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Sí, fíjese que Fernando. Primero de ciclo. Sí, hay niño. En el Ramón Rosa. Sí. Y fíjese que hay una pregunta que dice evaluación por competencias. Dice aquí. Sí. Escriba 2 oraciones para cada palabra que aparece a continuación. Una que está escrita con letra inicial mayúscula y otra con letra inicial minúscula. Mi pregunta es si puede ir una oración con letra inicial minúscula. No le entendí. O sea, ¿cómo sí, tampoco. O sea, las palabras, Fernando, van con mayúscula. ¿Ya cortó? ¿Hola? Hola, sí. O sea,
Explíquenos un poquitito más, Fernando, por favor. Sí, aquí nos dice que una palabra tiene que ir con mayúscula y otra con letra inicial minúscula. Denos un ejemplo. Sí. Presidente, gobernador, rey y papa. Sí, bien. Esas palabras tienen que ir, le dicen con qué, o con mayúscula o con minúscula. Con las dos, o sea, tenemos que contestar una oración con las dos, que inicien con letra inicial minúscula y con mayúscula. Bueno, te diré que toda dignidad como la de rey, presidente, gobernador, papa inclusive, se escriben con minúscula, excepto si son iniciales, si es una palabra inicial, que es muy raro. Pero digamos, si uno dice el presidente de la república, tanto presidente como república va con minúsculas. El papa, si tú le pones el papa con mayúscula, está cometiendo un error, porque el término de la dignidad es papa. Ese es el origen etimológico incluso. Lo que pasa es que si hay quienes piensan que si escriben papa con minúscula, o presidente con minúscula, o rey con minúscula, se va a ofender, se van a ofender, y no tiene nada que ver. La regla dice que toda dignidad eclesiástica o nobiliaria o un dignatario se escribe con minúsculas, son sustantivos comunes. Así que con minúscula, Fernando. ¿Sí? Con minúscula. Y gracias por llamarnos, qué bonito que un niño nos está llamando. Bueno, antes de irnos a la diapositiva tenemos dos respuestas, a la de Copán y también a la de Buzo. Bueno, la verdad es que el nombre de la letra, eso que nosotros llamamos la B chiquita, B labiodental, nunca existió, porque no existe el sonido labiodental en el español. Sin embargo, así se le llamó en un momento dado, y no hayamos cómo llamarle a la otra, que la otra se llama B. A partir de los ajustes ortográficos de noviembre de 2010, la B de burro se llama B. Solo B. B. Pero las academias americanas decidieron proponerle a la Real Academia que a la Y se le llamara Y, que es el nombre etimológico y todo, X, Y y Z. Entonces la Real Academia dijo, sí, como no, nosotros podemos aceptar el toma y daca, le decimos a la Y, si ustedes le dicen V a lo que llaman B pequeña, B chiquita, porque en el latín, de donde viene el español, el sonido, la grafía, por ejemplo, de Julio, era la forma de la V de hoy. Julio, en el latín, el sonido podía representarse con lo que llamamos la U o con la B. De manera pues que a partir del 2010 el nombre apropiado, correcto de la letra es V y doble V. A mí me ha costado muchísimo, porque incluso cuando identifico una dirección electrónica digo www, antes decía www. Yo se lo aprendí a usted, ¿verdad? Acá. Sí, entonces ahora ya no digo www, digo www. Porque aquí lo aprendí con usted en la sección. Y ojalá que en la escuela lo enseñen bien. ¿Y el buzo? Lo del buzo, fue la pregunta de un programa anterior que no supe responderla, pero hice la investigación y descubrí que el diccionario de la Real Academia tiene como sexta o séptima acepción, y como hondureñismo únicamente, lo de la prenda de vestir para hacer ejercicio como buzo. En El Salvador, solo en Honduras, porque en El Salvador buzo viene, y en México viene de abusado, de vivo, de listo. Ellos no utilizan el término buzo como nosotros aquí. Para la prenda de vestir. Para la prenda de vestir. Bueno, pues seguimos con las diapositivas para que nos las pongan en pantalla y así poder seguirle preguntando, formulándole otras preguntas. Bueno, esa ya, ¿cómo se conjuga el verbo colar? Se conjuga como contar. Yo cuento, tú cuentas, él cuenta, yo cuelo, tú cuelas, él cuela. Contamos, colamos. Colaré, contaré, colaré. Contaba, colaba. Es decir, no yo colo, tú coles, el cole. El cola. Sí, es como se pronuncia como contar. Bien. Yo creo que la siguiente diapositiva que viene, licenciado Medina, tiene relación con que somos seres humanos, bueno, somos animales, ¿verdad? Sí. Pero racionales e irracionales. Siento yo, sí, tal vez estoy sumamente equivocada. Sí. Dice, ¿por qué se usa alumbrar a un hijo
en vez de parir a un hijo? Bueno, porque es un eufemismo, porque lo de parir, que es el término, suena un tanto grosero. Es como decir que la señora está preñada, suena feo. Entonces hay que decir que está encinta, o que está embarazada, o que está interesante. Son eufemismos, son formas amenas de decir, gratas de decir las cosas. Pero alumbrar viene de lumen, que significa alumbrar, dar a luz. De manera pues que, aunque es un eufemismo, es una forma metafórica de hablar de la aparición, como dicen en Martín Fierro. Del parto. Claro, es decir, el eufemismo es muy común en el español. Inclusive hay gente que se llama eufemio, como el hermano de Emiliano Zapata, y eso significa agradable, de buen tono, de buen ver. Pero parir sería el término es parir. Es correcto. Parir, claro, el parir porque es parir es tanto en los animales como en los animales racionales. Claro, es decir, que cuya única diferencia es que hablamos. Sí. Porque eso es lo que nos diferencia del resto del mundo animal, que nosotros hablamos, y como hablamos pensamos, y como pensamos soñamos, recordamos. Los cerdos no hablan y por lo tanto no recuerdan, aunque un alumno me dijo una vez, no, sí, fíjense que parece que sí. Y le digo yo, ¿cómo saber si un animal común y corriente habla? Es decir, tiene sus lenguajes peculiares, pero no pueden pensar. Eso es lo que me diferencia a mí de cualquier rinoceronte. Así es. Vamos a ir a una pausa, continuamos porque sabemos que hay muchas más consultas de ustedes, amigos y amigas, y volvemos con otro segmento más. Aquí tenemos el libro en pantalla para que ustedes puedan pues llevárselo el día de hoy. A uno de ustedes le corresponde, las personas que ya han llamado o que continúen llamando al 2235-3660 o mandando su mensajito al 9230, pero de uno de ustedes es este libro que, pues como decía el licenciado Medina, ya está en el cine. Dentro de poco, ya la están filmando, dentro de poco va a estar en la pantalla gigante, en donde lo podemos también ver, pero nunca un libro, una filmación es igual a un libro, así que lean el libro para que vean después lo que se hizo en la película, porque casi nunca refleja en realidad lo que el libro nos expresa. Pero lo vamos a preguntar después al licenciado Medina cuando regresemos de la pausa, lo que acabo de decir en este momento, a ver si concordamos con ello. Vamos a invitarle. Bueno, amigos, de regreso, y le estaba diciendo al licenciado Medina que qué bonito lo que le dicen acá. Dice, soy una asidua televidente del programa del licenciado Medina, me gusta mucho cómo lo lleva a cabo. A través de su programa me he educado un poco más. Gracias por brindarnos estos programas tan educativos. Desde San Pedro Sula, Vilma Caro. Ah, qué bien. Muchísimas gracias. Ah, sí, lo voy a guardar. Me encanta porque hoy tuve una experiencia bien interesante. Venía por una calle de Tegucigalpa y estaba un muchacho descargando refrescos en uno de esos transportes de la Pepsi Cola y me dijo, ay, señor, fíjese que yo no me pierdo su programa de los lunes y sé que lo hace también el jueves en Está Pasando, pero yo trabajo, pero no me lo pierdo, nos instruye. Después en un supermercado me encontré una señora muy elegante que se llama Asuncina Lazzaroni, que me dijo... Hasta el nombre elegante. Hasta el nombre elegante, y me dijo, yo una señora bastante entrada, y me dijo, mire, yo me puedo perder cualquier ocasión, pero no me pierdo el programa de español. Qué bueno. Entonces me llena a mí. No, sí, llena tremendamente, claro, porque se ve que hay un interés en realidad en escribir, leer y hablar correctamente. Preguntan que si la expresión nació muerto es correcto. Pues sí, es una forma de decirlo, el nació muerto, para echarle la culpa al niño. Es decir, es una forma de quitarle la responsabilidad. Nunca lo había visto desde ese punto de vista, pero sí. No fue que hubo un problemita, no, el niño nació muerto, o sea que la culpa la tiene él. Sí. Pero es el nonato, que es el término, el niño es nonato. Nonato, exactamente. Nonato, no nació. Pero que nació muerto, ¿y qué culpa tiene él? Pobrecito, sí que bueno, no. Disculpen la sonrisa, pero es que a mí nunca se me había ocurrido realmente que era por echarle la responsabilidad, como usted lo dice, al niño porque nació muerto. Es el nonato. Bueno, tenemos más preguntas. Aquí tenemos uno que dice, bueno, yo no sé, aquí tenemos también las llamadas que hubo
pero enumerar solamente para que si tienen alguna... Al otro lado hay más. Bien, nos dicen que hay más en la parte de arriba, Jessy, por si acaso nos apoya, porque hay más en en dirección. Para que se la lleve. Y tenemos llamada telefónica, además, y aquí está otra, pues una lista bastante grande. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros, Juan Ramón. Desde Potreríos Cortés, ¿cuál es su consulta para el licenciado Medina? Bueno, sí, quisiera, si me da la oportunidad, por favor, de preguntarle acá al licenciado, sobre todo para felicitarlo, porque yo llevo mucho tiempo fuera acá del país, aproximadamente unos 36 años, viviendo en el norte. Y muy raras veces, por decirlo casi nunca, yo me he encontrado un paisano que tenga un léxico, una buena forma de expresarse como acá, como el licenciado. Y créame, lo que yo siempre he buscado, una persona con quien poder dialogar, con quien poder ilustrarme y expresarle o exteriorizarle mi inquietud acerca del idioma español. Y hasta ahora que estoy por acá, que llevo un mes y estoy viendo este programa, digo, caramba, era tan importante un programa este, de verdad que yo lo felicito. Juan Ramón, gracias. Muy amable y gracias por comunicarse con nosotros. Gracias, incluso para don Juan Ramón, él me puede encontrar en la Universidad Pedagógica Nacional por las mañanas, porque estoy en un tratamiento médico por las tardes. Yo estoy desde las 8:30 de la mañana ahí, y cuando guste, tengo una clase de 11 a 12, pero él me puede llamar al 22 32 53 86, nos ponemos de acuerdo y nos tomamos una taza de café para platicar. Mire qué bonito, una bonita invitación realmente para que puedan platicar más y se pueda aprender más sobre muchísimas palabras. Y es que en realidad hay tanto que aprender. Y como lo decíamos, amigos y amigas, hay que enterarse cada vez más, pero nunca vamos a tener el conocimiento pleno. Ah, sí. Eso definitivamente no. Algo que dije antes de ir a la pausa, bueno, que nunca una película era igual al libro. Sí, muy difícil. O sea, yo siento, he leído el libro y he visto la película y me parece que el libro anda muchísimo mejor que la película. Ah, sí, por supuesto. Es muy difícil que una película supere a un libro. Puede ser mejor, quizás, en el sentido cinematográfico, pero nunca es el libro. Inclusive le doy un buen ejemplo, cuando apareció el Doctor Zhivago de Boris Pasternak, el libro realmente es un bodrio, es realmente un libro malísimo, monótono. Pasternak obtuvo el premio Nobel por razones políticas, pero el filme de David Lean es una maravilla, pero no es el libro. Aquí es otra obra. Aquí se sale más bien de la norma, entonces. Se sale de la norma, pero porque el libro es malo, pero la película es muy buena. Fue muy buena, pero generalmente es muy difícil, como usted lo dice, que la versión cinematográfica sea una copia fiel, una interpretación fiel del libro. Es muy difícil. Sí. Inclusive cuando usted, bueno, en las traducciones que hay de las películas a otro idioma, casi nunca la traducción es jamás, inclusive es igual. Hace poco vino una película que reúne a todos los viejos tipos duros del cine, Sylvester Stallone, Bruce Willis, y en inglés se llama Los Desechables, pero la traducción al español fue Los Indestructibles, para vender la película, porque la verdad es que ya todos están un poquito pasados en años, y de libras. Sí, porque hay de libros también, es cierto. Porque uno, por ejemplo, ve el título en inglés y el título que le han dado en español para anunciarla, que ya está en la pantalla gigante o en la pantalla chica, si lo queremos ver en la televisión. Nada que ver, absolutamente nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Bien, tenemos algunas otras diapositivas que van a salir en pantalla para seguir la consulta con el licenciado Medina acerca de pues lo que ustedes quieran preguntarle acerca de cómo escribir, hablar o leer correctamente. Aquí está la otra pregunta. ¿Es los cáncer o los cánceres? Bueno, la verdad es que es tanto para esa enfermedad insidiosa, implacable, como para el signo zodiacal, el plural es los cánceres, no los cáncer, los cánceres. Esto tiene una vinculación con la pregunta de una televidente cuando nos dijo, ¿es los amén, o los amenes? En este caso, como en aquel, se trata de los cánceres y no los cáncer, tanto para la enfermedad como para el signo zodiacal. Bien, entonces aquí tenemos otro superlativo de suave. ¿Cuál es el superlativo? Es suavísimo, el diminutivo es suavecito. Lo que son raros aquí son los aumentativos. Eso de suavón, suavezote, suavezón,
Son muy raros, pero esos son los aumentativos. Pero más utilizamos el superlativo suavísimo o el diminutivo suavecito. Okay. Yo creo, bueno, aquí hay una cuestión, yo no sé por qué lo relacioné, pero bueno, siempre el cerebro de uno está trabajando en ello, ¿verdad? Sí. Nosotros le llamamos, por ejemplo, a la marca de un producto, el nombre, o sea, ¿cómo le dijera? Detergente es la palabra. Sí, sí, sí. Pero una marca se posicionó tanto en el mercado que no se dice detergente. Sí, se le hace. Exacto. O Fab. O no, pero más que nada hace. El hace. Yo creo que fue el que más se posicionó en el mercado. Claro, fue el primero en llegar. Y dice, ve a la pulpería y cómprame un hace. Sí, un detergente, ¿verdad? Y eso es un hecho muy delicado, porque inclusive confundimos los genéricos con las marcas. Shinola, por ejemplo. Sí. Gillette, hoja de afeitar. Y le voy a contar a usted y al público una anécdota. En un momento dado me pidieron a mí ser perito en una demanda que la fábrica, la empresa de Durgea, le había metido a unos hondureños que habían montado una fábrica de maicena en Occidente, sin saber ellos que maicena no es un genérico, es marca. Era la maicena Durgea. Entonces llegaron a un arreglo y le cambiaron el asunto por harina de maíz con una marca de ellos, pero con arreglo con la Durgea, porque maicena no es genérico, no es sustantivo común, es una marca. Es una marca, así es. Así es. Y bueno, ahí está la crema innata o la crema innata. La frase es de origen mexicano y significa lo mejor de lo mejor. Lo otro, lo innato, significa lo congénito, lo heredado, y en este caso no encaja. ¿Es la crema? La crema de la crema, la crema innata, es eso, lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Bueno, díganme la palabra que salió, o sea, que me preguntó en este momento, que se me fue. ¿Qué quieren el significado de ella, en dirección? ¿Cuál era la palabra? Chasta. ¿Cuál es el origen de la palabra chasta? Chasta, depende del contexto. Tiene distintas acepciones, pero depende del contexto. Tengo que verlo si lo está utilizando como un sustantivo o como un adjetivo. Si me pudieran dar el contexto, le digo qué es lo que significa en realidad. Lo mandaron a través de un mensajito y por eso no sabemos, pero si pueden preguntar, el licenciado Medina también le puede responder, pues la próxima semana, o si no, que le llame al teléfono que le dio a Juan Ramón. Claro, 22 32 53 86, pero lo voy a apuntar por cualquier cosa para el próximo programa. ¿Hacemos el sorteo? Hagamos el sorteo. ¿Imprimido o impreso? Todavía son dos participios que se mantienen, coexisten. Todavía decimos el billete fue imprimido, el documento fue imprimido, y hablamos del billete fue impreso, el documento fue impreso. Coexisten. Porque otros ya desplazaron a otros, como el caso de rompido fue desplazado por roto, morido fue desplazado por muerto. Sin embargo, estos todavía están peleando. En un momento va a desaparecer uno de ellos, sí. Así es. Bueno, el que ya no se utiliza mucho, no uno de ellos, sino que el que ya no se utiliza mucho. Bueno, vamos al sorteo para ver quién es la persona ganadora en esta tarde de ese libro tan maravilloso. Pediríamos a alguien acá que nos dé un número del 1 al 12. Por favor, 1 al 2. El 10. El 10. Nos dice Ronnie el 10. Samuel Sosa de Copán. Samuel Sosa de Copán se lo ganó. Fue la persona que nos llamó cuando estábamos fuera de... Sí. Bueno, estábamos en comerciales, ahí está. Ahí lo encerramos. Así que, don Samuel, le invitamos... Se lleva ese novelón. Se llevó el novelón. Sí. Y léalo antes, don Samuel, de ir a ver la película al cine, a la pantalla gigante, para que usted pueda leer este libro y después ver la película. Si tiene algún familiar aquí en Tegucigalpa, pues díganos, háganoslo saber, para entregárselo a la persona, a este familiar, y que se lo haga llegar, o cuando usted venga por acá, viene a Torre Libertad y usted definitivamente pues se lo lleva, es suyo, no cabe la menor duda. Gracias, amigos y amigas, por acompañarnos. Gracias, licenciado Medina, porque mire, nos fuimos a la hora. Una hora. Encantado. Definitivamente también yo. Me encanta que la gente se comunique con uno y el cariño que también demuestran a través de sus llamadas telefónicas. Sí. Así que muy buenas tardes, licenciado Medina, y si el padre lo permite, nos vemos el próximo jueves. Vamos a la pausa, amigos y amigas, invitándoles para que manden al 8900 la palabra
bebé, y así usted pueda recibir en su celular consejos sobre el cuidado del bebé y estimulación temprana. En un momento más volvemos.